tal, amigas, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del momento en el que, como siempre les digo, nos hagan el favor de reproducir esta grabación. Es un gusto para mí que estén en esta, la primera emisión, para platicar desde otro ángulo con profesionistas de la comunicación del estado de Morelos, consultores, estrategas, actrices y actores de la vida política, de la vida pública de Morelos, empresarial, cultural, artística, de la vida social y, por supuesto, en este contexto de la vida electoral por la que estamos cruzando en este momento en el estado de Morelos. Hoy es un gusto para mí presentarles a una amiga, una profesionista de los medios de comunicación, consultora en marketing político, asesora de imagen, que durante pues ya varios años, y ya nos platicará ella la experiencia que tiene y cuál es su visión con estos cambios que la pandemia ha traído a la vida en general de todos los habitantes de este planeta, pero particularmente a quienes se dedican a hacer política, a hacer campañas electorales en este momento. Un gusto presentarles a Mariana Vázquez. Mariana. Héctor, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí desde otro ángulo, con ustedes, participando, colaborando y, por supuesto, sobre todo hoy en día en el que la imagen va a fungir un papel muy importante. Para mí es un gusto poder estar contigo este día y compartir con toda tu audiencia. Muchas gracias, Mariana. Les decía, Mariana ha trabajado en gobiernos, en instituciones públicas, es experta en comunicación, en marketing político, experta en manejo de crisis, en el posicionamiento mediático de los actores de la vida pública, administrativa, con quienes ha trabajado, experta en generación de contenidos, manejo de redes sociales, que me parece es un elemento actualmente básico ya en nuestra actividad, a lo que nos dedicamos. Consultora en imagen pública, conferencista, tallerista en temas de imagen personal, en imagen ejecutiva, liderazgo, ha impartido pues justamente cursos de seguridad personal, empoderamiento de la mujer, un tema clave me parece actualmente, y entre otras muchas cosas, experta en relaciones públicas, experta en logística y en organización de eventos. Mariana, es un currículo bastante amplio. Ay, muchas gracias, Héctor. Para mí es un gusto esta presentación. Pues fíjate que ha sido un poco el trabajo y las oportunidades laborales las que han venido pues a sumar también a gran parte de esta experiencia. Como tú sabes, amigo, yo de profesión soy comunicóloga, estudié comunicación, al igual que tú, y de ahí fui viendo la posibilidad de especializarme. El tema de la política para mí es un tema que me gusta, que me apasiona. Tengo una maestría justamente en política, ¿no? En esta parte que finalmente me ha ido llevando. He trabajado en varias administraciones de todos los colores, de todos los partidos, con mujeres, con hombres, y parte, obviamente, de toda la preparación que se ha venido dando de manera profesional, pues también ha sido pues aplicada a las diferentes actividades que he desempeñado, y con lo último que me he profesionalizado, pues es justamente con el tema de la imagen personal, la comunicación verbal, la no verbal, que hoy en día es tan importante, no solo para el ámbito político electoral, sino para nosotros como personas. Muchas gracias, amiga. ¿Hace cuánto tiempo empezaste ya de manera profesional, profesionista más bien, porque profesional me parece que desde siempre, profesionista, has trabajado en este tema de la comunicación política? Fíjate que tuve la gran fortuna de coincidir desde hace ya, calculo, 16 años. Estuve un pedacito de la administración del gobernador Estara Cajigal en el área de comunicación en educación con el maestro Tayaps. Después de ahí tengo la oportunidad de conocer a el doctor Caballero, que estuvo como secretario de salud también durante el sexenio del gobernador Adame. Estuve todo ese sexenio colaborando con él. Aporté también en la parte de su campaña. En aquel entonces él también se lanzó como un posible candidato, y de ahí tuve la oportunidad también de colaborar en el gobierno del gobernador Graco Ramírez, en el área de agua, y finalmente en el área de asistencia social en el DIF con la señora Elena. Entonces, he ido participando en diferentes actividades. En algún momento estuve asesorando a personas de la SST. Estuve también colaborando con algunas instituciones como el IMIPE, que pedían justamente esta parte de la asesoría en cuanto a imagen, que hoy te digo es, creo que la clave y algo muy importante en lo que debemos trabajar absolutamente todos. Entonces, pues toda esta experiencia del trato
humano de los diferentes posiciones, de lo que había que desarrollar en temas de actividades, de campañas, no solo políticas, sino también de actividades propias de cada una de las instituciones, pues han venido a sumar justamente a toda esta gama y mosaico, diría yo, de posibilidades de aprendizaje que hoy me permite, pues, de alguna manera poderlo poner al servicio de las demás personas que desean, pues, trabajar o posicionarse en esta parte. Hace 16 años, ¿qué te llevó a dedicarte a esto? ¿Por qué escogiste, dentro del tema de la comunicación, que es muy amplio, dedicarte a trabajar justamente con la imagen, con la asesoría en imagen a personas que están en la vida pública de un estado? Fíjate que el tema de comunicación es un tema que a mí me apasionaba desde un inicio. He de ser sincera, yo estuve siempre en el perfil como médico. Yo quería estudiar medicina en algún punto de mi vida y de repente llegó a mí como esta parte de, oye, la comunicación no es solo que yo amo y admiro porque es algo que hago, pararte frente a una cámara y hablar frente a un micrófono y que la gente te vea, va más allá de eso. Y empecé a involucrarme mucho en la parte privada, como de la imagen de el área ejecutiva, la imagen de las zonas departamentales, ¿no? Que no tenía mucho que ver con la persona. Pero comencé a trabajar mucho, te soy sincera, en mí, ¿no? Empecé por mí, en cosas que yo veía que podía mejorar, que había como estas nuevas áreas, porque en realidad es un campo no tan explotado el tema de la imagen, y vi que era algo que me apasionaba, que aparte como que se me daba de manera nata, y dije, voy a buscar en dónde puedo profesionalizarme, tener el contenido, saber cómo aplicarlo, y obviamente, pues, ahí fue donde decidí comenzar a trabajar esta parte desde otra proyección, ¿no? Ya no solo era la comunicación, la política, ahora era trabajar con la parte de nuestra imagen, que hoy, te soy sincera, he estado dedicándome mucho al tema de la imagen y el empoderamiento de las mujeres a través de talleres de imagen personal. Y todo esto, pues bueno, viene también a dar una gran satisfacción porque no solamente te das cuenta que puedes aportar, sino de la parte del reconocimiento al ver el gran cambio que muchas mujeres en este caso tienen, que tal vez aquella persona que desea comunicar algo a la hora de vestirse lo logra, y entonces te das cuenta que puedes trabajar desde otro ámbito, que es justamente trabajar con la persona, pero aquí también quiero tocar algo muy importante. A mí me gusta trabajar no solamente con la parte de aparentar quién soy, sino trabajar desde quién soy para poderlo proyectar y lograr que obviamente la gente pueda reconocerme a través de lo que ve en mi imagen. Entonces, esto fue lo que me llevó a llegar a ese punto que hoy la verdad estoy agradecida, es algo que me gusta, que me apasiona y que me ha dado grandes satisfacciones sin duda alguna. Hablas de la parte que es importante, inicial, digamos, el entender a un personaje, lo que busca comunicar a través de su imagen y buscar congruencia. No solamente tú lo señalas, aparentar o mentir, básicamente mentir con imagen a alguien que no es, que además lo que hemos estudiado, en mi caso poco de comunicación política, es muy complicado con imagen cambiar lo que alguien es. O sea, si alguien no es como lo estás vistiendo, como le estás posicionando visualmente, difícilmente hace clic con la gente. Ahí entiendo ese punto de justamente trabajar con quién eres, más que con cómo te ves, que haya una coincidencia, ¿no? Entre estos puntos. De ahí pasar, amiga, al tema de cuando construyes una imagen, porque además en tu currículum está así establecido el tema del manejo de crisis. Sí. Porque trabajar en gobierno, pues sí tiene mucho que ver, por supuesto. En una campaña política es construir el mensaje, bien lo señalas, ¿no? Construir la imagen, pero ya cuando eres gobierno y tienes una oposición enfrente, como ha sido el caso pues, de todos los gobiernos en este estado, viene el tema del manejo de crisis. ¿Cómo pasas de construir una imagen, que me platicas esta parte de la construcción del concepto, del trabajar con la personalidad de tu cliente, de tu representado, digamos, a cuando se ponen las cosas complicadas? Fíjate que acabas de dar en un punto muy importante. Me voy a regresar un poquito en cuanto al ser y parecer. Fíjate que hemos estado viviendo mucho tiempo hablando de política específicamente de apariencias.
los que nos dedicamos a la imagen efectivamente podemos trabajar también con la parte de la mentira, de hacer que alguien parezca algo que en realidad no es. ¿Qué pasa con esto tristemente? Una, a la larga es insostenible porque no puedes fingir todo el tiempo ser algo que no eres. Dos, lo ideal siempre será, y esto va para todos, a la hora de buscar una asesoría de imagen que respeten tu esencia para que puedas a través, sí, de ciertos ejercicios o de ciertas herramientas como la ropa, el discurso, transmitir realmente quién eres. Y de ahí, ¿qué pasa? No solamente en un trabajo de gobierno, sino también en una campaña política, se vienen manejos de crisis, que es, usualmente siempre vemos estas discusiones en las que yo te encontré, yo te sé, te equivocaste, descubrimos tal cosa. Para poder tener una contención en cuanto a manejo de crisis es importante que, una, confíen plenamente en su equipo de trabajo y se hagan una radiografía de lo que podrían o no conocer o desconocer de ustedes. Esto le va a permitir a su equipo tener herramientas de cuando esto suceda, de qué manera vamos a actuar. Muchas veces es mejor guardar silencio. Otras veces es mejor evaluar antes de hablar y otras veces es bueno levantar la mano y decir, esto no ocurrió así y tengo pruebas de esto. Es momento de evaluar con la cabeza fría también antes de caer como en crisis, junto con esta misma crisis, y evaluar cuál es el camino adecuado para resolverlo y cómo salir avante de esto, porque además, Héctor, es importante que sepan que nuestra imagen a lo largo del tiempo se convierte en nuestra reputación. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo sabemos todos. El diputado fulano de tal hoy quiere posicionarse como presidente municipal de cualquier lugar. Uh-huh. ¿Pero qué hizo? Y es que yo me acuerdo que antes estaba catalogado como, uh-huh, y entonces ya a través de todo lo que ha venido haciendo, tiene una construcción de una reputación, claro, que para bien o para mal necesita o reposicionar o seguir manteniendo si es en positivo. Entonces, en realidad, el conocer de manera perfecta a tu cliente, a tu candidato, es fundamental para poderlo ayudar en caso de que exista alguna crisis que haya que atender. Y ojo, para quienes están apoyando en esta parte, cabeza fría y saber cómo reaccionar en el momento ideal y no en el momento en el que nos sentimos coléricos, enojados, aunque sea verdad o no lo sea, debemos medir muy bien cuál es la mejor estrategia para resolver las crisis que se pudieran presentar. Platicando con los colegas periodistas respecto a las redes sociales y la ciudadanización del acceso a la información, al generarla me refiero, de pronto hay colegas que dicen que lo que hace la gente pues no es periodismo, que le están afectando al trabajo de los periodistas porque no tienen la estructura para construir una nota, un reportaje y que solamente les basta un teléfono para difundir contenido, ¿no? Yo, en cambio, tengo una postura un poco distinta. Yo sostengo que efectivamente no es periodismo, pero que sí es información la que ahora los ciudadanos, la ciudadanía en general está generando. Y por supuesto que la inmediatez de la información en el trabajo periodístico ha tenido una afectación positiva o negativa. Compites ya no solamente con los otros medios que generan información a través de sus reporteros, sus trabajadores, sino también de quien va en la autopista y se encuentra en ese momento con el accidente, con una protesta y la transmite en vivo, la sube a sus redes y entonces se hace viral. Y de pronto tú no estás allí, tú estás en el centro de Cuernavaca generando otra nota en una entrevista y allá el mundo sigue girando y a diferencia de hace años, pues hoy hay mucha gente que lo está registrando. En el tema de la imagen pública y de las redes sociales para ir caminando hacia allá, pues se habla del Sobrinity Manager, ¿no? Entendemos que hay gente como tú que se ha capacitado, que se ha profesionalizado, se ha preparado justamente para asesorar, para darle una consultoría certera. ¿Cómo ha afectado el tema? Afectado, me refiero a incidido, el tema de que pues cada vez los políticos, a diferencia de antes que para acceder a los spots en la televisión, en el radio, pues efectivamente no había otra más que contratar un equipo de profesionistas que le hicieran el spot, que le construyeran el video para su campaña. Hoy, al igual que el resto de los ciudadanos, pues los candidatos, los aspirantes tienen acceso a sus redes sociales y me parece que más que por un tema de austeridad, de economizar gastos de campaña, no sé a qué obedezca
algunos le apuestan a hacer ellos mismos el trabajo o a contratar a personas pues que a lo mejor no tienen la capacitación suficiente, la preparación para comunicar lo que realmente buscan. Y hoy, Mariana, podemos ver incluso en actores que cuentan con el presupuesto porque son gobierno, que cuentan con el equipo porque son administradores públicos y cuentan con los recursos, el staff para hacerlo, cometiendo errores tanto en la imagen personal, en la comunicación visual, en sus redes sociales, por lo menos, pero también en los mensajes que construyen. ¿Qué ha pasado desde tu punto de vista con esta evolución? ¿Cómo ha influido el tema de las redes sociales en la inmediatez de la información, en el acceso que tiene todo el mundo, entre ellos los políticos, tus clientes, al manejar ellos mismos o a contratar a personas que se dicen expertas en el manejo de su imagen? Fíjate que en eso tienes mucha razón. Lo veo desde dos puntos de vista, Héctor. Uno, desde el punto en el que también fui estudiante, buscaba una oportunidad en la cual desarrollarme, pero hay áreas para poder experimentar e ir aprendiendo en el camino de la vida, no solo lo que aprendí escolarmente, sino también lo que tengo que aprender profesionalmente, ¿no? Eso es una parte importante, pero ya tratándose de cosas tan relevantes, tan específicas, en las que busco ganar algo, en las que busco cuidar mi imagen, sí requiero invertir en contratar personas especializadas que no solamente digan que lo saben hacer o que les es nato, sino que en realidad haya un papel que sustente, que estudiaron eso, que se profesionalizaron, pero que además hay la experiencia de poder desarrollarlo y asesorarlos de manera adecuada. Errores tan mínimos en el tema de imagen, no diré nombres, pero no vayámonos tan lejos. Un personaje importante que en lugar de hacer bastillas, su pantalón decide ponerle clips, que todo mundo se da cuenta qué tan complicado podría haber sido que alguien de su equipo le comentara lo que estaba ocurriendo, le pidiera el pantalón y se lo cosiera. O sea, son pequeños detalles que, por pequeños que parezcan, se convierten en puntos negativos, hablando solamente de un pantalón. Ahora no nos vayamos tan lejos. Equivocaciones de historias pasadas en las que aparezco participando en programas en las que me contrataron, o posiblemente apareciendo en situaciones incómodas en un restaurante en el que a lo mejor me estaba tomando una copa y parece ser que estoy haciendo otra cosa, porque ojo, todos tenemos vida personal, pero a partir de que me convierto en figura pública, hasta esa parte debo cuidarla con mucho detalle y tener quien me ayude y me apoye en esta parte o en esta situación. Como mastico el chicle, o sea, pueden parecer cosas burdas. Ahora, si ya hablamos de cosas más importantes como el dar un discurso, el saludar a alguien, el dar cifras, el dar contenido, el tener la información para saberla expresar, ya estamos hablando en otros niveles que alguien que se dice ser o que está empezando en este ámbito posiblemente tendrá un poco de menos habilidades para poderlos apoyar en cuanto a circunstancias fuertes o decisivas, hablando de una campaña o de algún puesto de un cargo público. ¿Consideras que como la vida política, se ha dicho, ha venido a menos, pues por lo que arrastran muchos de los actores políticos? Vamos a hablar particularmente de Morelos, ¿no? Cómo se ha degenerado quizá la vida pública. Habrá quien diga, la vida política, habrá quien diga pues que han tenido acceso personajes que no necesariamente son políticos. Yo en lo personal considero que no es así, que no es que se haya ciudadanizado, sino que más bien ha demeritado mucho el discurso político, el debate político, en fin. ¿Consideras que también el tema de la imagen ha venido a menos con ejemplos quizá nacionales, que bien, no hay que poner nombres, quizá no es el momento, pero que tenemos una referencia muy clara de alguien que no cuida su imagen, pero en cambio hay quien responde a esto, que incluso eso podría ser una estrategia visual de imagen para hacer clic con un sector de la población que hay que reconocerlo, no le importa tener los zapatos sucios, no le interesa que su traje esté arrugado y que a lo mejor su estrategia sea esa. Habrá quien diga que no, que hay un de más a menos del cuidado de la imagen personal de la clase política en este país. En Morelos no se diga. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que para todo debe haber siempre un punto medio, Héctor. No puedo también tratar de aparentar
que pertenezco a este sector de la población, que además no va a evaluar cómo me he visto, va a evaluar el trabajo que voy a hacer por ellos. Creo que ahí más bien, más que tratar de acercarme a ellos con mi vestimenta, con mi actuar, debo ser más cercano a ellos con mis estrategias de apoyo hacia ese segmento. Yo hablo de un término medio en el que pueda tener una imagen para acercarme a alguien importante, en el que tenga que llevar una relación pública, seguramente solicitarle apoyo o dinero. Para todo hay un punto medio en el que tengo que evaluar si esto realmente me va a servir. Hablando del pantalón y los clips, yo creo que en realidad fue un grave error de imagen, no fue como tal una estrategia de cercanía. Creo que el hecho de que sepamos que hay personas en nuestra población que viven en bajos recursos no significa que yo como autoridad tenga que tratar de equiparar o vestirme igual a ellos, sino más bien ayudarlos con estrategias. Y mi imagen siempre será mi imagen, porque lo que yo consiga para ellos lo voy a conseguir con la gente de arriba, con quien tengo que verme profesional para tener acceso a estos recursos, a estos apoyos. Y ahí es donde tenemos que evaluar la importancia de mi imagen. Ahora, tampoco nos vamos a ir al extremo, y muchas de esas cosas a veces me generan un poco de incongruencia, en el que toman al candidato porque trae el Rolex que cuesta no sé cuánto dinero y que de dónde lo compró. Empezamos a investigar otro tipo de cosas. Creo que para todo debe haber un punto medio en el que la población se sienta identificada conmigo, pero que también con quien tenga que relacionarme para conseguir lo necesario pueda estar en un nivel de imagen, y no solamente eso, en un nivel verbal, tener conocimiento, tener las herramientas para poder hacer un todo y poder lograr mis objetivos en el puesto en el que yo esté. ¿Comunicar es gobernar? ¿Gobernar es comunicar? Definitivamente sí. Desde mi punto de vista, sí. No puedes gobernar si no comunicas. Y eso ha sido, creo que, un talón de Aquiles de muchos gobiernos, el no saber comunicar lo que efectivamente estás haciendo. Y no hablo de entregué 200,000 despensas, hay cosas que van muchísimo más allá de eso. Y desde luego que comunicar es gobernar, porque nos permite acercarnos a nuestra población. Y ojo aquí, hoy hablando de temas electorales en pandemia, va a ser una situación severamente complicada para todos aquellos creativos el poder lograr que tu candidato llegue a través de las pantallas, de la digitalización, a los ciudadanos. Antes podíamos hacer que el candidato te abrazara, te saludara, te sonriera, y eso generaba un contacto estratégico que es llegar al corazón. Hoy lo tienes que hacer a través de una pantalla en la que necesitas que el candidato logre abrazar a quien lo está viendo. Al bebé. Exactamente, a la señora en silla de ruedas, y tratar de transmitirlo creativamente para que a quien llegues le sea suficiente para hacer clic contigo. Desde tu punto de vista como experta en estos asuntos, ¿cómo atraviesa? Y no desconsejo, si a alguien le interesa saber cómo hacerle, pues aquí está tu Instagram para que se pongan en contacto contigo, pero de manera general, vemos que hoy, platicamos hace rato fuera de la entrevista o antes de la entrevista, que el cubrebocas se ha convertido en un elemento indispensable, básico de las campañas de la vida pública, ¿no? Salir a la calle implica ponerte un cubrebocas, no se diga, pues, los políticos en una reunión, así sea con 5, hemos visto en Morelos, quizás estés enterada de un pronunciamiento que hicimos los periodistas en torno a que las fuentes no se quiten bajo ninguna circunstancia el cubrebocas, porque justamente al ser, Mariana, personajes públicos y al tener esta característica en su personalidad, pues les cuesta, siento que de pronto, tener el rostro cubierto, porque ellos son su imagen, y creo que así muchos lo entienden, y creo que a muchos les cuesta trabajo tener la mitad del rostro cubierto, y justamente cuando se les graba, cuando en una entrevista, pues lo que hacen es despojarse para que se vea su cara. Pensamos que eso a la postre ha sido perjudicial para la salud de nuestra población, de nuestro sector, y de ahí quisiéramos este pronunciamiento. Es un elemento que no se puede quitar. Y para aterrizar la pregunta, hay cubrebocas de tela,
caros, baratos, mascarillas de calidad hospitalaria, los KN95, que son costosos, los que se les caen a todo el tiempo se les está bajando, aunque no quieran, todo el tiempo y en la entrevista se los están sube y sube y sube. Tú has visto eso. ¿Cómo va a afectar esta nueva realidad? El no poder estrechar la mano, el no poder abrazar, el no poder cargar a un bebé, ya no como un tema real, o sea, un tema de que la gente lo hacía porque lo así le nacía, sino por un tema de imagen, porque seamos realistas, muchos lo hacían para construir una imagen, bien lo has señalado, hoy no pueden, y hoy deben salir a la calle con cubrebocas, y hoy no pueden hacer un meeting bueno, ni siquiera con 15, con 20 personas, ya no sería con 1,000, con 10,000, que antes era una forma de demostrar el músculo en la contienda electoral. Hoy eso ya no es posible, y bien lo dices, todo va a ser a través de una pantalla, si acaso. ¿Qué estrategia estarías planteando de manera general? ¿Cuál es tu análisis en torno a esta situación como especialista en imagen? Correcto, pues mira, antes que nada decirte que ya lo vimos en las elecciones de Estados Unidos, en el que hoy nuestro votante será aún más crítico y va a evaluar principalmente tanto a los partidos políticos como a sus candidatos por las estrategias que en estos momentos están llevando en contra de la pandemia. Ese va a ser un punto clave. El 2018 fue muy marcado porque el gobierno manifestó justamente el posicionamiento contra la corrupción, y si hoy seguimos escuchando spots federales, estaremos escuchando todavía que el discurso es voy contra la corrupción. Pero el 2021 estará marcado electoralmente, y ojo aquí para todos, por el ejercicio y la sensibilidad que tuve para contener el tema de la enfermedad de COVID. ¿Qué fue lo que yo hice como gobierno? ¿Qué fue lo que hice como diputado? Y que hoy me quiero postular. ¿Cuál es mi sensibilidad ante el tema? Si estamos hablando de esto, Héctor, hoy el tema electoral cambia muchísimo porque en realidad hoy la gente va a evaluar otra parte fundamental, la educación que estamos llevando en casa con nuestros hijos. Tú lo vives, yo lo vivo en casa con 2 niños, y además de eso, la seguridad. Son 3 factores en los que la gente, la población, hoy vamos a estar siendo más críticos. Segundo, efectivamente, ¿cómo llego a la gente? Tengo que ser más creativo. Todo esto se va a digitalizar a través de la pantalla, posiblemente el celular, herramientas de redes sociales. ¿Cuál va a ser mi estrategia para no saturar a la ciudadanía y que yo le pueda dar información puntual que quiera leer en mi WhatsApp, en mi mensaje de texto, en mi correo electrónico? ¿Cómo voy a llegar a la población? Porque, ojo, aquí hay algo más importante, Héctor. No toda la población mexicana tiene acceso a Internet y no toda la población mexicana tiene acceso a un teléfono móvil. Y déjate de eso, incluso a un televisor, ahora que estamos en escuela en casa. Entonces, la estrategia se vuelve todavía más interesante. Hasta ahí dejaré ese punto. ¿Qué pasa con el tema del cubrebocas? Definitivamente, no solamente para un sector que yo aprecio y admiro mucho, que son ustedes en el ejercicio periodístico, creo que hoy más que nunca, más que tratar cuando doy una entrevista de posicionar nuevamente mi rostro, va a ser mucho mejor evaluado el que yo tome todas las medidas de seguridad con efectivamente mi cubrebocas, que tiene que ser el reglamentario, y que pase si adicional a eso quiero que mi logo está en realidad certificado por amigos médicos que tengo, y no lo digo yo, lo dicen instituciones importantes respecto a este tema, que los cubrebocas con válvula no funcionan. Necesita ser un cubrebocas especial, que el más accesible dentro de lo que cabe, que aún así es costoso, es un NK95. Y sobre esto, si yo quiero ponerme algo de tela, va el de tela. Yo no puedo dejar solamente cubierto con tela mi rostro porque no sirve de nada. ¿Qué pasa cuando yo solo cubro mi nariz? Sigue sirviendo de nada. Y si aún peor lo utilizo para cargar la zona de mi barbilla, sigue sirviendo de nada, en el que además pues corro el riesgo de contagiarme y de contagiar a quienes me rodean. Hoy, de verdad, como sugerencia de imagen, esto hoy es un accesorio. Úsenlo a su favor. No podemos retirarlo para entrevistas, no podemos retirarlo
para actividades en donde hay más de una persona conmigo. Está estipulado aquí en la ley en Morelos, ya que incluso en el vehículo, si vamos más de 2, debemos utilizarlo con mayor razón en reuniones. Esto hoy es un accesorio, señores. Úsenlo a su favor, porque es algo que como ciudadanos estaremos también evaluando. Ya si quiero encima poner algo de tela con mi logo, lo hago, pero por su seguridad y la de todos, al menos este tipo de cubrebocas deben estar todo el tiempo en su rostro, hablar más fuerte, tratar de hablar más claro, pero no retirarlo por salud de todos. Y eso también es un tema de imagen en el que hoy debemos trabajar y respetar, por muy incómodo que nos sea a todos. Justo tocas un punto, amiga. Muchas gracias por este posicionamiento como especialista en el tema. Me parece que es importante que quienes se dediquen al tema de la política y lo vean, pues lo tomen, por supuesto, en cuenta. Pero tocas un punto. Hablen fuerte. La imagen, entiendo, implica muchas cosas. La visual, pero también tu voz, cómo colocas justamente el sonido que produces a la hora de dar entrevistas. Y creo que parte del argumento, de la explicación o del pretexto que ponen algunos actores políticos es no me escuchan. El propio subsecretario de Salud dijo que en el avión se quitó el cubrebocas porque su interlocutor en el teléfono no le escuchaba. Claro. Viene una capacitación adicional, es decir, hoy, además de hablar fuerte, tienen que hablar claro y más fuerte por el cubrebocas. Es decir, afecta transversalmente todo el comportamiento de un actor político que está particularmente en contienda. Efectivamente, ¿a qué vamos con esto, Héctor? Una situación normal, por supuesto que el que yo levante mi voz significa que te estoy gritando. Sí. No estamos en un contexto normal. En cuanto a un tema de imagen verbal, que es parte de un todo en una imagen física, mi imagen verbal hoy cambia. Hoy necesito tratar de hablar con más claridad, necesito seguir manteniendo el cubrebocas y levantar la voz. No tengo otra opción y en realidad no considero que nadie sienta que puedas gritarle porque bajo las circunstancias que vivimos entendemos que esto es algo necesario. Adicional a eso tenemos otras herramientas, además de poder elevar nuestra voz. Uno, pues bueno, les recomiendo ejercicios de dicción en casa. Hay unos muy prácticos que pueden buscar en internet, desde hablar con el lápiz para hablar más claro y entonar más fuerte, hacer pausas. Pero adicional a esto, tenemos otra herramienta de imagen no verbal que son mis ademanes. Yo refuerzo con mis ademanes mi discurso, por lo tanto puedo elevar mi voz y tratar de enfatizar ciertas cosas con mis manos, como lo estoy haciendo yo en este momento. Entonces, vamos a tener que echar mano de otras herramientas y hoy todos los candidatos tendrán que retirarse el miedo a hablar, a estar frente a una cámara, a aprender a utilizar sus manos y a modular su voz de tal forma que todos podamos escucharlos, porque será mal visto que yo tenga que retirarme con el argumento de que tú no me escuchas, que a que yo mantenga mi cubrebocas y prefiera repetirte de manera fluida y fuerte nuevamente mi mensaje. Definitivamente vamos a tener que vivir con esta nueva forma y adaptarnos a ella porque no va a haber otra opción. Y todo esto se aprende. Todo esto, los políticos que hoy están en campaña, a lo mejor ya estamos en los tiempos, pero esto se aprende. Definitivamente, se aprende y necesita sí a alguien literal como a Pinocho y el Pepe Grillo que tenga que decirte, señor, en este momento recuerde, usted no puede retirarse, este es el mensaje. Obviamente los equipos de comunicación, llevar los mensajes por escrito que pueda reafirmar para los compañeros de los medios el mensaje que en este caso el candidato o el servidor público esté dando. Tenemos que echar mano de herramientas que hoy nos permitan facilitar la difusión, la comunicación y obviamente el cuidado no solamente del servidor, sino de todos los que nos rodean, porque eso será aún más evaluado que el que yo con ciertos argumentos tenga que retirarme mi cubrebocas. Y efectivamente necesitan a alguien que los asesore, que los acompañe, que les diga en qué momento sí, en qué momento no, porque hoy estarán en el ojo del huracán con ese y muchos temas más. Gracias, amiga. Me parece que esto que comentas, que son cosas tan sencillas aparentemente como el entregar por escrito lo que el actor está diciendo para comprobar si escuchaste bien lo que alcanzaste a registrar con tu equipo de audio o por ti mismo o por ti misma.
y otras cuestiones que se han dejado de hacer, y desde mi punto de vista se ha venido degradando el tema de la comunicación política, particularmente en el estado de Morelos. Ya no vemos equipos que estén asesorando, muy cercanos como los veíamos antes, como te veíamos a ti, pues a la par de con quien trabajas, atenta, ¿no? Atento quien trabaja en una unidad de comunicación social a las necesidades tanto de los reporteros como de la propia imagen, de la comunicación entre la fuente y los reporteros. Me parece que eso ha venido a menos. Me parece que sí tendría que haber un golpe de timón en temas generales en el estado de Morelos, retomar la importancia y sobre todo ahora, con esto que estamos viviendo y con esto que tú estás explicando, alguien que le recuerde, ¿no? al aspirante, en este caso, al candidato, cuando esté en la organización de la conferencia de prensa, que mejor no lo hagan en el espacio cerrado, que si el lugar tiene un jardín, tan fácil como es sacar la mesa al jardín, como el colocar un par de bocinas a una distancia prudente, cosas que pienso que para nosotros que estamos en esto parecieran muy sencillas, o al menos así yo lo veo en el tema de logística, así me parece, pero que con la experiencia que estamos viviendo, de pronto no les da. O sea, de pronto el político está en la búsqueda de posicionar su mensaje y solamente va y se presenta y lo dice, y por supuesto que a lo mejor no le da el tiempo, no le da el espacio mental para estar atento absolutamente a todo. Habrá quien sí, estoy seguro que habrá quien sí tiene la capacidad de coordinar absolutamente todo encabezando un equipo, en este caso electoral, pero cuando no puedes, por supuesto que es necesario recurrir a especialistas como tú, y ojalá que haya un cambio en ese sentido, porque sí, o sea, alguien que le recuerde, señor, ya acabo de comer, otra vez el cubrebocas, o de plano, no hay que comer, ¿no? O sea, me parece que son cosas muy sencillas y que hoy estamos viendo, también gracias a la difusión, al acceso que tenemos todos los asistentes a una conferencia para registrar momentos específicos de una reunión, cuando tose sin el protocolo correcto, cuando estornuda sin el cubreboca, bien lo dices, todo esto quedará registrado, y coincido contigo en que estará la sociedad en general muy atenta a valorar estas decisiones, actitudes que los candidatos tomen para proteger la salud de sus electores, ¿no? Así es, de sus electores y desde luego de las propuestas que hagan. Ahorita que comentabas todo esto, me vinieron muchos recuerdos justo de aquellas épocas en las que coincidíamos y compartíamos, Héctor, y qué importante es de verdad que hoy en día se tomen cartas en el asunto, porque sí, finalmente ustedes son los que nos permiten enterarnos de lo que pasa, ustedes son los que apoyan en la difusión de las situaciones. Y si ustedes son finalmente los que están allá afuera en el campo de batalla, por llamarlo así, porque se están exponiendo todo el tiempo, creo que sí tendría que haber ciertas reconsideraciones en las que obviamente se les dé a ustedes las herramientas necesarias, los espacios necesarios para desempeñar su trabajo y poder de alguna manera, con más facilidad, con más seguridad, ustedes transmitirlo a todos aquellos ciudadanos que estamos en casa por cuidado, por necesidad, incluso para quienes salimos y necesitamos tener esa información de la que ustedes nos proveen. Creo que sí es un tema que se debe tomar en cuenta, si no para estas administraciones, para las que vengan, requerimos sí reconsiderar el buen manejo del tema mediático y del cuidado de los compañeros que se dedican a transmitir lo que necesitamos escuchar como ciudadanos. Y efectivamente, hoy más que nunca, cuidar cada detalle de mi estornudo cordial. Ya no nos podemos saludar de mano, ¿no? O sea, sé que se ve muy indiferente o posiblemente muy seco, somos mexicanos, nos encanta el abrazo, el apapacho, el beso. Hoy es algo que ya no podemos hacer y que debemos registrarlo y saber de qué otra manera puedo hacerle saber al otro que estoy contento de verlo, de saludarlo y de estar con él. Amiga, muchas gracias. Si te parece, y no sé si te comprometa en público, pero estamos en el tema de las campañas, justamente. Por supuesto que la evaluación de las propuestas es una, hay que hacerla, pero también justamente todo esto que estamos analizando, que estás comentando, me parece que son elementos clave para determinar si alguien va a hacer bien las cosas o no. O sea, pueden ser un indicativo de si alguien va a pensar realmente en sus gobernados en caso de que gane. Te quiero hacer la invitación, si aceptas, espero que sí, a que más adelante, a través de esta misma señal, de este mismo sistema, digamos, podamos analizar
ya de manera puntual algunos casos, si te parece, sobre cómo están llevando a cabo esta comunicación, estos protocolos sanitarios mezclados con el tema de la imagen y manejo de redes sociales de quienes hoy están en la vida pública electoral en el estado de Morelos. ¿Acepta la invitación? Claro que sí, Héctor. Será un gusto poder compartir contigo y que nos estemos dando un clavado nuevamente a todas estas actividades que se van a estar desarrollando en nuestro estado y desde luego pues tratar de elegir a la mejor opción. Amiga, ¿algo más que quieras que la gente sepa sobre ti, sobre lo que estás viendo en el tema de la comunicación en este momento en el estado de Morelos? Pues te agradezco principalmente el espacio, el poder llegar a la ciudadanía a través de este nuevo ángulo en el que vamos a estar colaborando y desde luego decirles que el tema de la imagen es un tema importante, hablando independientemente del tema político, también del cuidado de su imagen personal, hoy que están en casa, haciendo home office, las mamás con sus hijos, hoy el hecho de poder arreglarnos todos los días cambia el chip para sentirnos mejor ante estas adversidades que estamos viviendo. El tema de la imagen es importante, no es un tema banal, es un tema que hoy en día comienza a ser más trascendente y ponerle de repente un poquito de atención, creo que puede hacer la gran diferencia. Entonces, pues, para mí será un gusto poderles compartir más cosas respecto al tema y la importancia de la imagen y que estemos pues juntos compartiendo, Héctor, todo lo que podamos transmitirle a la ciudadanía y desde luego apoyarlos a través de esta plataforma que hoy va a ser muy importante para llegar a muchas personas. Coincido completamente contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por aceptar también la invitación para que hagamos unas nuevas emisiones sobre lo que veamos en el tema de la imagen pública en esta contienda. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupada. A quien le interese, puede consultarte, puede acceder a tus redes para buscar alguna asesoría, para buscar alguna consultoría justamente sobre lo que platicamos. Claro que sí, Héctor. Me pueden ubicar perfectamente en Instagram como Mariana-Imagen Pública, en mi Facebook, Mariana Vázquez. Sin problema les respondo ahí mensajes y bueno, ya después podríamos comunicarnos vía telefónica, pero sí, ahí estoy disponible todo el tiempo. Pues ojalá que quienes nos sigan en nuestras redes sociales y vean esta grabación, esta pequeña plática que sostuvimos con Mariana Vázquez y les interese realmente mejorar su comunicación en este contexto que estamos viviendo, allí están los consejos iniciales, digamos, mínimos, el piso para que puedan partir de algo más y por supuesto, si les interesa, la contacten. Amiga, muchas gracias, mucho éxito, cuídate mucho. Muchas gracias, amigo. Igual mucho éxito en este arranque. Gracias. Y deseo que sea para bien y desde luego que a través de tu plataforma puedas llegar a muchos ciudadanos. Te mando un abrazo fuerte. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos visto. Esta es la primera emisión desde otro ángulo. Vamos a tener invitados diferentes cada semana, así como nuestro especialista de hoy en imagen pública. Esperamos que también los actores y actrices de la vida electoral se animen a participar, acepten estar en esta discusión y sobre todo, pues si se están aventando a ser servidores públicos, a gobernar, a administrar, pues que nos dejen un poco platicar previamente sobre cuáles son sus intenciones y después evaluar cómo lo están haciendo. Muchas gracias, amiga, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo y estamos en contacto. Abrazo, hasta luego, gracias. Claro.